La ciudad estaba extrañamente tranquila aquella noche. Desde la ventana de mi habitación podía ver las luces de los edificios, algunos coches pasando lentamente por las calles y unas pocas personas regresando a sus casas. Todo parecía completamente normal, pero para mí aquella noche era diferente. Sabía que en unas horas dejaría esta ciudad y no sabía cuándo volvería a verla. Había una maleta junto a la puerta de mi habitación. No llevaba demasiadas cosas, algunas prendas, unos libros, fotografías antiguas y pequeños objetos que tenían un significado especial para mí. Durante todo el día había intentado prepararla, pero cada vez que cerraba la cremallera me quedaba mirándola durante varios minutos. Una parte de mí quería irse y otra parte quería quedarse. Era una sensación difícil de explicar porque no estaba huyendo de la ciudad ni de las personas que habían formado parte de mi vida, simplemente sentía que había llegado el momento de comenzar una nueva etapa. Me senté junto a la ventana y respiré profundamente. Durante unos minutos no hice nada, solo observé las luces de la ciudad y recordé todos los momentos que había vivido allí. Había días felices, días difíciles, conversaciones que nunca olvidaría y también errores que me habían enseñado importantes lecciones. Pensé en cómo cambia la vida sin que nos demos cuenta. Un día estás completamente acostumbrado a un lugar y al siguiente estás preparando una maleta para marcharte. En ese momento pensé en una persona que todavía no conocía, pero que durante mucho tiempo había imaginado en mis pensamientos, mi futura esposa. Era extraño hablar de alguien cuyo nombre ni siquiera sabía. No sabía dónde estaba, cómo era su personalidad, cuáles eran sus sueños o qué estaba haciendo aquella noche. Ni siquiera sabía si algún día nuestras vidas llegarían a cruzarse, pero me gustaba pensar que, en algún momento del futuro, podría existir una persona especial con quien compartir mis experiencias, mis aprendizajes y también mis errores. Por eso decidí grabar un mensaje antes de salir de aquella ciudad. Encendí la cámara de mi teléfono y me quedé en silencio durante varios segundos. No sabía exactamente qué decir. Había imaginado muchas veces cómo sería una despedida, pero cuando llegó el momento real, ninguna frase parecía suficiente. Finalmente respiré profundamente y comencé a hablar. Dije que aquella noche me estaba yendo de la ciudad y que no sabía cuándo volvería. Expliqué que no me marchaba porque odiara aquel lugar ni porque quisiera escapar de mi pasado. Me iba porque sentía que necesitaba comenzar de nuevo y descubrir quién podía llegar a ser en una etapa diferente de mi vida. También admití que tenía miedo, miedo de lo desconocido, miedo de equivocarme y miedo de descubrir que el camino que había elegido no sería tan fácil como imaginaba. Pero también comprendí algo importante: tener miedo no significa que debamos detenernos. A veces ser valiente simplemente significa dar un paso adelante aunque todavía no conozcamos el camino completo. Miré nuevamente por la ventana y continué hablando con aquella futura esposa que todavía no formaba parte de mi vida. Le dije que si algún día llegaba a escuchar aquel mensaje, no quería que pensara que aquella noche me había ido esperando encontrarla inmediatamente. No quería crear una historia perfecta antes de conocerla. No quería imaginar recuerdos que nunca habíamos vivido. Quería que, si algún día nuestras vidas se cruzaban, pudiéramos conocernos de manera natural como dos personas reales que habían vivido sus propias experiencias antes de encontrarse. Quería que ella tuviera sus propios sueños, sus propias metas y su propia historia, y yo quería tener las mías. Si algún día decidíamos caminar juntos, sería porque ambos lo habíamos elegido libremente y no porque uno necesitara que el otro solucionara su vida. Después de terminar la grabación, apagué la cámara y permanecí sentado en silencio. Durante unos minutos pensé que ya había dicho todo lo que necesitaba decir, pero después sentí que todavía faltaba algo. Volví a encender la cámara y continué hablando. Dije que no quería prometer una vida perfecta, porque sabía que ninguna vida era perfecta. Las personas cambian, cometen errores, tienen días difíciles y atraviesan momentos en los que no saben qué decisión tomar. Lo único que podía prometer era que, si algún día encontraba a alguien especial, intentaría tratarla con respeto, escucharla y ser sincero. Quería construir una relación basada en confianza y comunicación, no en promesas exageradas. Quería que ambos pudiéramos hablar cuando existieran problemas y que ninguno tuviera miedo de expresar lo que realmente sentía. Miré la maleta que estaba junto a la puerta. De repente comprendí que no solo estaba dejando una ciudad, también estaba dejando atrás una versión de mí mismo.
Una versión que había pasado demasiado tiempo dudando, esperando el momento perfecto y pensando que algún día las cosas cambiarían por sí solas. Pero había aprendido que el momento perfecto casi nunca aparece. A veces simplemente tienes que decidir que estás preparado para dar el siguiente paso. No significa que tengas todas las respuestas. Significa que estás dispuesto a descubrirlas mientras avanzas. Me levanté lentamente y tomé la maleta. Antes de salir de la habitación, miré una última vez alrededor. Observé las paredes, la ventana, la cama y todos aquellos pequeños detalles que durante años habían formado parte de mi rutina. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Había vivido momentos importantes allí, había reído, había llorado, había cometido errores y había aprendido. No quería borrar ninguno de esos recuerdos, quería llevarlos conmigo como parte de la persona en la que me estaba convirtiendo. Abrí la puerta y permanecí unos segundos en el pasillo. Todo estaba silencioso. Respiré profundamente y comencé a caminar. Mientras bajaba las escaleras pensé una última vez en aquella ciudad. Quizás algún día regresaría, quizás no, no podía saberlo, pero había aprendido que no todas las despedidas necesitan tener una respuesta inmediata. Algunas despedidas simplemente marcan el final de una etapa y permiten que otra comience. Salí del edificio con mi maleta en la mano y sentí el aire de la noche. La calle estaba tranquila. Miré hacia atrás durante unos segundos y dije en voz baja que estaba agradecido por todo lo que aquella ciudad me había enseñado. Después giré la mirada hacia el camino que tenía delante. No sabía exactamente qué encontraría al otro lado. No sabía qué personas conocería, qué desafíos aparecerían ni cuánto cambiaría mi vida. Tampoco sabía cuándo conocería a mi futura esposa, ni siquiera si nuestros caminos llegarían a cruzarse algún día. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a aceptar que no necesitaba conocer todas las respuestas, solo necesitaba continuar caminando. Aquella noche no era solamente una despedida, era el primer paso hacia una vida que todavía no conocía, y mientras me alejaba lentamente de aquel lugar, pensé en una última frase que quería recordar para siempre. Una despedida no siempre significa que algo termina para siempre. A veces significa que una persona finalmente tiene el valor de comenzar de nuevo. Esa noche estaba dejando atrás una ciudad, pero no estaba dejando atrás mis sueños, mis recuerdos ni la esperanza de un futuro mejor. La ciudad desaparecía poco a poco detrás de mí, mientras yo continuaba avanzando hacia lo desconocido, sin saber qué me esperaba, pero dispuesto a descubrirlo. Mientras caminaba hacia la estación, cada paso parecía despertar un recuerdo diferente. Las calles que durante tanto tiempo habían sido parte de mi rutina ahora parecían completamente distintas. Tal vez no habían cambiado en absoluto. Quizás era yo quien las estaba mirando con otros ojos. Recordé las mañanas en las que salía de casa sin pensar demasiado en el futuro, las tardes en las que caminaba sin ningún destino específico y aquellas noches en las que regresaba cansado después de un día complicado. Recordé conversaciones que me habían hecho sonreír y otras que me habían dejado pensando durante horas. También recordé a las personas que habían pasado por mi vida, algunas durante mucho tiempo y otras solamente durante unos momentos. Cada una había dejado algo, incluso aquellas que ya no formaban parte de mi presente. De repente entendí que una ciudad no se convierte en nuestro hogar solamente por sus edificios o por sus calles. Se convierte en hogar por los recuerdos que construimos dentro de ella. Un lugar puede parecer completamente normal para alguien que lo visita por primera vez, pero para nosotros puede contener una historia entera. Una esquina puede recordarnos una conversación. Una cafetería puede hacernos pensar en una persona, una calle puede transportarnos a una época de nuestra vida que creíamos haber olvidado. Por eso aquella noche me resultaba tan difícil marcharme. No estaba dejando solamente edificios detrás, estaba dejando una parte de mi historia. Seguí caminando lentamente mientras pensaba en mi futura esposa. No estaba pensando en una persona concreta, porque todavía no la conocía. Pensaba simplemente en la posibilidad de que algún día alguien especial pudiera entrar en mi vida. Me pregunté qué estaría haciendo aquella noche. Tal vez estaría durmiendo, tal vez estaría trabajando, tal vez estaría con su familia o hablando con sus amigos. Quizás también estaba enfrentando sus propios problemas y tomando decisiones que algún día cambiarían su vida. Era imposible saberlo. Y curiosamente eso me parecía bonito. Dos personas podían estar viviendo historias completamente diferentes sin saber que algún día sus caminos podrían cruzarse.
Mientras continuaba caminando pensé en algo que quería decirle algún día. No quería decirle que había estado esperándola durante toda mi vida, porque no sería verdad. Había estado viviendo, aprendiendo y tratando de descubrir quién era. Tampoco quería decirle que necesitaba que apareciera para sentirme completo. Quería que, si algún día nos encontrábamos, ambos pudiéramos llegar a esa relación como personas que ya estaban construyendo sus propias vidas. Quería que pudiéramos elegirnos, no necesitarnos por obligación. Para mí, esa diferencia era muy importante. Finalmente llegué a la estación. Había algunas personas esperando. Una familia hablaba en voz baja mientras esperaba su transporte. Un hombre revisaba su teléfono. Una mujer llevaba una pequeña mochila y miraba constantemente el reloj. Todos parecían tener un destino diferente. Observé sus rostros durante unos segundos y pensé que cada uno probablemente llevaba su propia historia. Quizás alguien estaba viajando para comenzar un nuevo trabajo, quizás otra persona iba a visitar a alguien que extrañaba, tal vez alguien estaba dejando atrás una etapa de su vida igual que yo. Nunca sabemos lo que otra persona está viviendo cuando la vemos pasar por nuestro lado. Me senté en una banca y coloqué la maleta junto a mis pies. Por primera vez desde que salí de casa tuve la tentación de regresar. Pensé que todavía podía levantarme, volver a mi habitación y decirme que no era el momento adecuado. Podía guardar la maleta y continuar con mi vida de siempre. Durante unos minutos consideré seriamente hacerlo, pero después recordé todas las veces que había pensado en comenzar de nuevo y había dejado la decisión para otro día. Si regresaba aquella noche probablemente volvería a preguntarme durante meses qué habría ocurrido si hubiera tenido el valor de seguir adelante. Entonces decidí quedarme. No sabía si estaba tomando la decisión perfecta, pero comprendí que ninguna decisión importante viene con una garantía. A veces simplemente tienes que elegir el camino que sientes que necesitas explorar. Tomé mi teléfono y escribí un pequeño mensaje para mi futura esposa. Escribí que si algún día llegaba a leer aquellas palabras, quería que entendiera que mi partida no era una manera de escapar de la vida, era una forma de comenzar a construir una vida diferente. También escribí que esperaba que ella, donde quiera que estuviera construyendo la suya. Quería que ambos llegáramos al momento de conocernos con experiencias, sueños y aprendizajes propios. Guardé el teléfono y miré las vías. El tiempo parecía pasar lentamente. La noche estaba tranquila y el aire era frío. Pensé en todas las decisiones que había tomado durante mi vida y en aquellas que todavía tendría que tomar. Algunas habían sido correctas y otras no. Algunas personas me habían enseñado cosas importantes y otras me habían enseñado lo que no quería repetir. Todo formaba parte del camino. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con las lecciones que había aprendido. Finalmente escuché el sonido del tren acercándose. Las luces aparecieron a lo lejos y poco después la estación comenzó a iluminarse con mayor intensidad. Me levanté y tomé mi maleta. Sentí nuevamente aquella mezcla de miedo y emoción. Sabía que después de subir al tren ya no habría una manera sencilla de fingir que nada estaba cambiando. Esta vez realmente me estaba marchando. Cuando el tren se detuvo, subí y busqué un asiento junto a la ventana. Coloqué la maleta cerca de mí y miré hacia afuera. Durante unos segundos pensé en todo lo que estaba dejando atrás. La ciudad, las calles, los lugares conocidos y las rutinas que habían formado parte de mi vida durante tanto tiempo. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, pero no intenté esconderlas. No había nada malo en sentir tristeza por una despedida. Puedes estar emocionado por el futuro y al mismo tiempo sentir dolor por dejar algo atrás. Las dos emociones pueden existir juntas. El tren comenzó a moverse lentamente, las luces de la estación empezaron a alejarse y las calles conocidas desaparecieron poco a poco detrás de mí. Apoyé la cabeza contra la ventana y observé el paisaje nocturno. Durante unos minutos no pensé en nada, simplemente miré. Luego susurré una última vez, gracias por todo. No estaba hablando con una persona específica, era un agradecimiento a la ciudad, a los recuerdos y a todas las experiencias que habían formado parte de mi vida. Mientras el tren avanzaba, comprendí algo que antes no había entendido. Dejar atrás un lugar no significa olvidar todo lo que ocurrió allí. Los recuerdos no desaparecen porque cambiemos de dirección. Las personas que conocimos, las lecciones que aprendimos y los momentos que vivimos continúan formando parte de nosotros.
Lo importante es no permitir que el pasado nos impida avanzar. Podemos agradecer lo que tuvimos y aún así elegir algo nuevo. Miré el cielo oscuro desde la ventana y pensé nuevamente en mi futura esposa. No sabía dónde estaba, ni cuándo la conocería, ni siquiera si algún día nuestras vidas se cruzarían. Pero por primera vez no sentí la necesidad de saberlo. Si algún día sucedía, quería que fuera de una manera natural, sin presión, sin expectativas imposibles, sin una historia inventada antes de conocernos, solo dos personas encontrándose en el momento correcto y descubriendo poco a poco quiénes eran. El tren continuó alejándose de aquella ciudad. Las últimas luces desaparecieron detrás de las montañas y la noche se volvió completamente oscura. Cerré los ojos durante unos segundos y respiré profundamente. Tenía miedo, sí, pero también sentía algo que no había sentido durante mucho tiempo: esperanza. No sabía qué iba a ocurrir al día siguiente, pero estaba dispuesto a descubrirlo. Aquella noche comprendí que algunas despedidas duelen precisamente porque aquello que dejamos atrás significó algo para nosotros, y eso no es una razón para arrepentirse, es una razón para estar agradecido. La ciudad había sido parte de mi historia, pero no tenía que ser el final de ella. El tren continuaba avanzando y yo también, hacia un lugar desconocido, hacia nuevas experiencias y hacia una vida que todavía estaba por escribirse, y quizás, en algún punto de ese futuro que todavía no podía imaginar, mi camino encontraría el de aquella persona a la que llamaba simplemente futura esposa. Pero si ese día llegaba, quería poder mirarla y decirle con sinceridad que antes de conocerla había aprendido a caminar por mi propio camino, porque solamente entonces tendría sentido compartirlo con alguien más. Durante gran parte del viaje no pude dormir. Me quedé sentado junto a la ventana del tren, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente mientras la noche avanzaba. Las luces de la ciudad ya habían desaparecido y ahora solo podía ver pequeñas luces lejanas entre la oscuridad. De vez en cuando aparecía algún pueblo, alguna carretera o una casa iluminada, y después todo volvía a quedar en silencio. Había algo extraño en viajar de noche. Sentía que estaba dejando una vida atrás mientras otra todavía no había comenzado completamente. Entre esos dos momentos existió un espacio en el que no tenía respuestas, solamente pensamientos. Apoyé la cabeza contra la ventana y pensé en todo lo que había ocurrido durante los últimos días. La decisión de marcharme no había aparecido de repente, había sido el resultado de muchas semanas de pensamientos, dudas y conversaciones conmigo mismo. Durante mucho tiempo había sentido que necesitaba cambiar algunas cosas de mi vida. No sabía exactamente qué debía cambiar ni qué encontraría al otro lado, pero sabía que continuar haciendo siempre lo mismo no me estaba dando las respuestas que buscaba. A veces uno llega a un punto en el que entiende que quedarse en el mismo lugar por miedo puede ser más difícil que comenzar de nuevo. Mientras miraba por la ventana, pensé nuevamente en mi futura esposa. No sabía quién sería, pero imaginé que probablemente también estaría viviendo su propia historia. Quizás tendría sueños que todavía no había cumplido, quizás estaría intentando superar momentos difíciles, quizás estaría trabajando en algo que le apasionaba. Quizás también tendría miedo de algunas cosas, y pensé que eso era precisamente lo que quería recordar cuando algún día conociera a alguien especial. Esa persona no aparecería en mi vida sin pasado, tendría experiencias, recuerdos, alegrías y heridas propias. Yo también tendría las mías. Y si algún día decidíamos compartir nuestras vidas, tendríamos que aprender a respetar todo aquello que cada uno había vivido antes de conocernos. Saqué mi teléfono y comencé a escribir una nueva nota. Esta vez quería escribir algo que no fuera una despedida. Quería escribir una promesa, pero no una promesa exagerada ni imposible. Quería escribir algo que pudiera cumplir incluso antes de conocer a esa persona. Escribí lentamente: querida futura esposa, no sé quién eres todavía, no sé dónde estás ni cuándo nuestras vidas podrían cruzarse. Por eso no quiero prometerte una vida perfecta, no quiero prometerte que nunca tendremos problemas, que nunca discutiremos o que nunca tendremos días difíciles. Eso no sería real. Lo que sí puedo prometer es que, si algún día nuestras vidas se encuentran y decidimos caminar juntos, intentaré tratarte con respeto, escucharte cuando necesites hablar y ser honesto contigo incluso cuando la verdad sea difícil. Leí esas palabras varias veces, después continué escribiendo. También quiero que tengas tus propios sueños. No quiero que abandones tus metas para convertirte en parte de mi vida. Quiero que sigas siendo tú. Quiero conocer tus ideas, tus planes, tus pasiones y también aquellas cosas que todavía estás intentando descubrir.
Y espero que tú también quieras conocer quién soy yo realmente, no solamente la versión de mí que aparece cuando todo está bien, porque todos tenemos días difíciles, todos cometemos errores, todos tenemos momentos en los que necesitamos aprender. Me quedé mirando la pantalla, pensé que esas palabras eran mucho más importantes que cualquier frase romántica que pudiera inventar. Una relación verdadera no podía construirse únicamente sobre emociones intensas. Necesitaba respeto, paciencia, comunicación y libertad. Necesitaba que dos personas pudieran ser diferentes sin intentar cambiarse constantemente. Necesitaba que ambos pudieran decir lo que pensaban sin miedo. Y sobre todo necesitaba que ninguno creyera que el otro era responsable de solucionar todos sus problemas. Guardé la nota y miré nuevamente por la ventana. El cielo todavía estaba oscuro, pero se podía notar una pequeña claridad en el horizonte. El amanecer estaba comenzando lentamente. Me sorprendió pensar que unas horas antes había estado sentado en mi habitación viendo las luces de una ciudad que conocía desde hacía tanto tiempo. Ahora estaba en un tren viajando hacia un lugar desconocido. Todo había cambiado en una sola noche, y sin embargo yo seguía siendo la misma persona. Eso me hizo comprender que los cambios externos no son suficientes. Cambiar de ciudad no significa automáticamente cambiar como persona. La verdadera transformación comienza cuando decides aprender de lo que has vivido. Pensé en los errores que había cometido. Algunos todavía me avergonzaban, otros me dolían. Había momentos en los que había dicho cosas que no debía haber dicho y momentos en los que había guardado silencio cuando debería haber hablado. También había personas a las que quizá nunca tendría la oportunidad de pedirles perdón, pero entendí que no podía pasar el resto de mi vida castigándome por cada error. Lo que podía hacer era aprender. Si algún día conocí a alguien especial, quería llevar esas lecciones conmigo. Quería ser más paciente, más sincero y más consciente de la forma en que mis decisiones podían afectar a otra persona. El amanecer llegó lentamente. Una luz suave comenzó a iluminar el paisaje. Los árboles, las carreteras y las pequeñas casas empezaron a aparecer con mayor claridad. Observé el cielo y sentí una extraña tranquilidad. La noche había sido larga, pero estaba terminando. Pensé que quizá esa era una buena metáfora para lo que estaba viviendo. Había pasado mucho tiempo sintiéndome perdido, pero ahora comenzaba a aparecer una nueva luz. No significaba que todos mis problemas hubieran desaparecido, solo significaba que podía ver un poco más claramente hacia dónde quería caminar. Cuando el tren finalmente llegó a su destino, tomé mi maleta y bajé. El aire de aquella nueva ciudad era diferente. No porque realmente fuera completamente distinto, sino porque todo lo que me rodeaba era nuevo para mí. Las calles, los edificios, los sonidos y las personas no tenían ninguna historia conmigo. Nadie sabía quién era, nadie conocía mis errores, nadie esperaba que fuera una persona específica. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía comenzar desde cero. Caminé lentamente por la estación. Había personas que iban y venían en diferentes direcciones. Algunos parecían tener mucha prisa. Otros caminaban tranquilamente. Yo no tenía ninguna razón para correr. Quería observar, quería respirar, quería sentir que realmente había llegado. Encontré una pequeña cafetería cerca de la estación y entré. Pedí algo sencillo y me senté junto a una ventana. Mientras esperaba, miré las calles y pensé en lo extraño que era comenzar una nueva etapa sin saber exactamente cómo sería. Saqué nuevamente el teléfono y abrí la nota que había escrito durante el viaje. La leí una vez más. Después añadí una última frase. Si algún día nos encontramos, espero que no sea porque uno de los dos estaba buscando desesperadamente a alguien que lo completara. Espero que sea porque ambos estábamos viviendo nuestras propias vidas, y por casualidad nuestros caminos se cruzaron. Guardé el teléfono y sonreí. Quizás aquella era la promesa más importante que podía hacer. No prometer un futuro perfecto, sino comprometerme a construir una vida de la que pudiera sentirme orgulloso. No prometer que nunca tendría miedo, sino aprender a seguir adelante a pesar de él.
No prometer que encontraría inmediatamente a la persona correcta, sino tener paciencia y permitir que la vida siguiera su propio ritmo. Después de terminar mi café, salí nuevamente a la calle. El sol comenzaba a iluminar los edificios y la ciudad estaba despertando. Caminé sin un destino específico durante un rato. No necesitaba saber exactamente dónde terminaría. Por primera vez me sentía cómodo con no tener todas las respuestas. Mientras caminaba pensé una última vez en aquella ciudad que había dejado atrás. Sabía que siempre formaría parte de mí, no necesitaba olvidarla para avanzar. Podía agradecer lo que había vivido allí y, al mismo tiempo, comenzar algo nuevo. Esa fue quizás la lección más importante de aquella noche. Avanzar no significa rechazar el pasado, significa aprender a llevarlo contigo sin permitir que te impida construir el futuro. Y mientras el sol subía lentamente sobre la nueva ciudad, continué caminando. No sabía qué personas conocería, no sabía qué desafíos aparecerían. No sabía cuándo encontraría el amor ni si la persona que algún día llamaría futura esposa estaba cerca o muy lejos, pero ya no tenía miedo de no saberlo. Tenía tiempo, tenía esperanza y tenía una nueva oportunidad para escribir mi propia historia. Aquella noche, antes de dormir, abrí una última vez la ventana y observé las luces de la nueva ciudad. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella última noche en mi antigua casa. Había dejado atrás una ciudad, pero también había encontrado algo que durante mucho tiempo había perdido: la confianza en mí mismo. No tenía todas las respuestas y todavía existía muchas cosas que no sabía sobre el futuro, pero ya no sentía que necesitaba conocerlas todas para seguir adelante. Había aprendido que algunas etapas de nuestra vida terminan sin avisar y que otras comienzan cuando menos lo esperamos. Lo importante es tener el valor de aceptar el cambio y continuar caminando. Tomé mi teléfono y escuché por última vez el mensaje que había grabado antes de marcharme. Mi propia voz sonaba diferente, se escuchaba el miedo, la tristeza y la incertidumbre que sentía aquella noche. Pero ahora podía escuchar algo más: esperanza. Sonreí al comprender cuánto puede cambiar una persona en poco tiempo. Aquella noche pensaba que estaba perdiendo algo, ahora entendía que simplemente estaba dejando espacio para algo nuevo. Entonces grabé un último mensaje para aquella persona que algún día podría convertirse en mi futura esposa. Le dije que, si alguna vez llegaba a escuchar aquellas palabras, quería que supiera que no esperaba que ella apareciera para salvarme de mi pasado ni para darle sentido a mi vida. Yo quería construir mi propia vida primero, quería aprender, equivocarme, crecer y descubrir quién era. Y si algún día nuestros caminos se cruzaban, quería que nuestra historia comenzara de una manera real, sin falsas promesas y sin expectativas imposibles. Quería conocerla como realmente era y permitirle conocerme de la misma manera. Le dije que no esperaba una relación perfecta, esperaba una relación sincera, una relación donde dos personas pudieran hablar cuando existieran problemas, reírse de las cosas pequeñas, apoyarse cuando fuera necesario y respetar los sueños del otro. Quería que ambos pudiéramos tener nuestra propia identidad y al mismo tiempo decidir compartir una parte de nuestro camino. Porque con el tiempo había entendido que amar a alguien no significa perderse dentro de esa persona, significa poder seguir siendo uno mismo mientras eliges caminar junto a alguien que también ha elegido caminar contigo. Mire nuevamente las luces de la ciudad y respire profundamente. Recuerdo aquella última caminata, aquella estación y el momento exacto en el que el tren comenzó a alejarme de todo lo conocido. Recuerdo las lágrimas que intenté contener y la sensación de miedo que tenía al no saber qué ocurriría después. Ahora comprendía que no tenía nada de malo sentir miedo. El miedo no había sido una señal de que estaba tomando una decisión equivocada. Era simplemente una señal de que aquella decisión significaba algo para mí. Antes de apagar la cámara sonreí y dije: futura esposa, no sé dónde estarás cuando escuches esto. Tal vez nuestras vidas ya se hayan cruzado, tal vez todavía falten muchos años para conocernos. Tal vez la vida tenga un plan completamente diferente, pero si algún día nos encontramos, quiero que recuerdes que antes de conocerte aprendí a caminar por mi propio camino, y si decidimos caminar juntos, espero que sea porque ambos queremos hacerlo, no porque alguno de los dos necesite al otro para sentirse completo. Hice una pequeña pausa y miré hacia la ventana. También quiero decirte algo más: no tengas miedo de mi pasado, yo tampoco tendré miedo del tuyo. Todos tenemos historias que nos han formado, todos hemos cometido errores.
Todos hemos perdido personas, oportunidades o momentos que nos hubiera gustado conservar, pero nuestras historias no tienen que definir para siempre quiénes somos. Podemos aprender de ellas y construir algo diferente. La habitación quedó en silencio durante unos segundos, después continué. Así que no quiero llamar a esta noche el final, quiero llamarla un comienzo. Una despedida de una etapa que necesitaba terminar y una bienvenida a una etapa que todavía no conozco. Quizás algún día recuerde esta noche y me dé cuenta de que fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Quizás incluso esté sentado junto a alguien especial contando esta historia y riéndome de lo preocupado que estaba por el futuro. Sonreí, y si esa persona eres tu futura esposa, espero que algún día podamos mirar atrás y agradecer que nuestros caminos finalmente se cruzaron. Apague la cámara. Durante unos segundos permanecí completamente quieto. No había lágrimas, no había tristeza, solo una sensación de tranquilidad. Cerré lentamente la ventana y dejé el teléfono sobre la mesa. Miro la habitación una última vez antes de apagar la luz. Sabía que al día siguiente tendría nuevas cosas que hacer, nuevos lugares que descubrir y nuevas decisiones que tomar. La vida continuaría, y yo también. Aquella noche había aprendido que una despedida no siempre significa perder algo. A veces significa aceptar que una etapa ha cumplido su propósito. A veces significa agradecer lo vivido y tener el valor de caminar hacia algo desconocido. Y a veces, una despedida es simplemente la primera página de una historia completamente nueva. Así que, a mi antigua ciudad le digo gracias, a mi pasado le digo gracias por las lecciones, a mi presente le digo que estoy listo, y al futuro le digo que puede llegar cuando quiera. No sé qué personas conoceré, no sé qué desafíos enfrentaré, no sé qué sueños lograré, y tampoco sé cuándo aparecerá aquella persona que algún día podría convertirse en mi futura esposa. Pero ya no necesito saberlo, porque ahora entiendo que la vida no se trata de conocer el final antes de comenzar, se trata de vivir cada capítulo con honestidad. Se trata de aprender cuando caemos, se trata de continuar cuando tenemos miedo, y se trata de permitir que el futuro nos sorprenda. Cerre los ojos, sonreí, y susurre una última vez: buenas noches, futura esposa. Donde quiera que estés, espero que estés bien. Quizás algún día nos encontremos, y cuando ese día llegue no necesitaremos una historia perfecta, solo necesitaremos una conversación sincera y la voluntad de conocernos. Apague la luz, la ciudad continuó brillando detrás de la ventana, y mientras la noche avanzaba comprendí que aquella despedida no era realmente un adiós, era simplemente hasta que la vida decida volver a cruzar nuestros caminos. Esta historia es una obra de ficción creada por un fan exclusivamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, diálogos, acontecimientos y situaciones presentados en este video son completamente imaginarios y no representan hechos reales. Aunque esta historia pueda estar inspirada en una figura pública, no describe ni pretende representar la vida real, las opiniones, las experiencias, las declaraciones o los acontecimientos personales de Elon Musk. Cualquier parecido con personas, eventos o situaciones reales es pura coincidencia o un recurso de ficción. Este contenido no está afiliado, patrocinado, respaldado ni aprobado por Elon Musk ni por ninguna de sus empresas u organizaciones. El propósito de este video es únicamente ofrecer una historia ficticia para el entretenimiento de la audiencia. Gracias por verlo y por disfrutar esta obra como una narración de ficción creada por un fan. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Relatos del Corazón. Antes de comenzar este vídeo quiero compartir algo muy importante con ustedes. Todas las historias que publico en este canal son historias ficticias y inspiradas y han sido creadas únicamente con fines de entretenimiento y narración. En ocasiones me inspiro en figuras públicas conocidas para crear historias emocionales y de ficción. Sin embargo, estas historias no están basadas en hechos reales y no deben considerarse como información verdadera. Si algún personaje o situación se parece a una persona real es pura coincidencia. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido de mejor calidad para todos ustedes. Si disfrutan de mis videos, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ser parte de mi familia de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.
otro. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia de YouTube.